Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche de oración, en esta noche de estudios. Si usted vive en las áreas cercanas a la ciudad de Clarksville, desde esta oportunidad estamos dando clases de seminario absolutamente gratis, ¿verdad? Vengan con su cuaderno y su lápiz, venga a aprender la palabra de Dios. Bien, te pedimos, Señor, que en este estudio tú seas el que nos diriges, ¿verdad? Y estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted desea acompañarnos cualquier día, tenemos los servicios los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios, que sean palabras tuyas. Permíteme enseñarles a través del Espíritu Santo lo que dicen tus sagradas escrituras, estas epístolas tan importantes, tan doctrinales para tu iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén, ¿verdad? Si usted no está aquí, le damos la bienvenida. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también comparte estos videos de gloria, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y son videos que usted puede edificarse, poder usted enseñárselos a otro, porque son de bendición, para que estos aprendan correctamente la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver un tema muy importante. Seguimos en nuestros capítulos de las epístolas, que vemos un capítulo por sesión, y estamos viendo el libro de los Colosenses. Si usted está viendo este video, le recomendamos que vea el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, que han tenido muchos viewers, y para la gloria de Dios, porque todos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y porque estamos alcanzando muchas personas, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y en Europa. Entonces damos gracias a Dios por estas personas y esos nuevos miembros que se han inscrito en este canal de YouTube, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el capítulo 4, el último capítulo de Colosas o Colosenses, el capítulo de Colosas o Colosenses, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Es un capítulo que parte se integra al tercero, ¿verdad? Porque en el capítulo 3, desde el 17, 18 vemos que casadas, sujetas a vuestros maridos, maridos amar a vuestras esposas, padres no provoquéis a sus hijos, siervos obedecer a nuestros señores. Y es como una continuación el principio del capítulo 4, ¿verdad? Sabiendo que recibiréis galardón de herencia, ¿verdad? ¿Qué es herencia? Ya vimos que son los premios en el cielo, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Entonces vemos que en el capítulo 4 empieza con magistrados o señores, dice señores, ¿verdad? En algunas Biblias dice amos, ¿verdad? No realmente es un amo, ¿verdad? Eso se oye muy que nosotros tiene que ser muy sumiso, ¿no? Es magistrado. En inglés dice masters. Master quiere decir un lord, un señor, que tiene la autoridad, ¿verdad? Señores, dad lo justo y equitativo, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted tiene una Biblia de 1960, no dice equitativo, ¿verdad? Dice otra palabra, dice a vuestros siervos, señores, dad lo que es justo, ¿verdad? Hay una cosa que no entendemos en los esclavos. Los esclavos que tenían amos o señores, vamos a poner amos, ¿verdad? Para que usted entienda mejor, cristianos, tenían buenos amos, ¿verdad? Porque los amos veían por los esclavos, muchas veces veían hasta por toda su familia, muchas veces ellos trabajaban 2 cosechas y hasta les tenían una casa de verano para que ellos descansaran aquí en el sur de los Estados Unidos. Entonces dice, darle lo que es justo, ¿verdad? Porque si los esclavos trabajaban bien al amo, ellos se ocupaban con alimentarlos bien, vestirlos bien, enviar a sus hijos al colegio, darles un techo, ¿verdad? Había muchos esclavos que ya no que querían siguiendo siendo esclavos, ¿verdad? Porque había esta cuestión, por ejemplo, en Inglaterra, que mandaban a los presos negros a los Estados Unidos, los vendían como esclavos, y en 7 años ellos podían ser redimidos y los amos hacerlos libres, pero ellos muchas de las ocasiones no querían ser libres, querían seguir trabajando para sus amos porque los trataban muy bien, porque eran amos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esclavitud. Hay que pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo vino,
Una tercera parte de la población era esclavo. Entonces imagínense qué posibilidades tenía usted de no ser esclavo o no. Muchos judíos, cuando no tenían dinero, cuando había sequía, vendían a su hija, vendían a su hijo como esclavo por 7 años para que ellos les prestaran un terreno, les prestaban grano, les prestaban algo para seguir produciendo. Entonces la esclavitud era algo usual, ¿verdad? En la época antigua. Pero también la Biblia ordena cómo estos esclavos deben de tratar a los amos y cómo los amos deben de tratar a los esclavos, ¿verdad? Darles una tribución justa. ¿Qué es una atribución justa? Justa es que los traten bien, ¿verdad? Los traten con justicia, pero no justicia de ellos, no justicia de la ley de ellos, no justicia de los estados del sur, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, sino con la justicia de Dios. Dice, señores, dad lo que es justo y equitativo a vuestros siervos. Y después dice, sabiendo que también vosotros tenéis un señor o un máster en el cielo, dice la King James, ¿verdad? Entonces, aquí está el hombre, ¿verdad? El hombre que es un amo, ¿verdad? O un lord o señor, ¿verdad? Un magistrado. Entonces, sabiendo que el hombre también tiene un ¿qué? Un amo. ¿Quién es su amo? ¿Quién es el señor del hombre? El Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Efesios 4:4 dice la unidad del Espíritu, dice un Dios, un Señor. Muchos quieren tener un Dios, pero no quieren tener un Señor, ¿verdad? Muchos no quieren obedecer. Oh, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero yo no obedezco sus mandamientos, yo no obedezco sus estatutos, sus decretos, yo no obedezco. Entonces tú no tienes un Señor. Entonces tú tienes que tener un Dios y un Señor, que es el mismo Jesucristo. Y dice, sabiendo que también vosotros tenéis un máster o un Señor en el cielo. No dice amo, ¿va? 2, dice, preservar en la oración, velando con acción de gracias, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, ¿verdad?, al hermano Juan Pérez una velita, ¿verdad? Porque tenemos que velar, tenemos que orar y dar, ¿qué? Gracias. Dice en Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Capítulo 2 dice, dar gracias, ¿por qué? Porque me fue bien, porque hice lo correcto, porque Dios me socorrió, porque Dios me bendijo. No, dice, dar gracias por todo. Te vaya bien o te vaya mal, te enfermaste, dar gracias por todo, dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de ¿quién? De Dios, no es la voluntad de nosotros. Entonces, un buen hombre o un buen máster o un buen señor o un buen amo tiene que siempre estar velando, ¿verdad? Velando, vamos aquí a poner velando, ¿va? Velando, orando y dando gracias. Velando, orando y dando gracias. No como le enseñaron en muchas iglesias religiosas, orando y con el mazo dando, no. Orando, velando y dando gracias. ¿Qué es velar? Velar es estar alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas. Entonces la Biblia dice que nosotros somos la luz, entonces nosotros tenemos que tener nuestra velita, nuestra mechita. Tenemos que tener nuestra mechita para que nosotros velemos, veamos el camino correcto. Entonces es muy importante que nosotros oremos, dar gracias y velando. Entonces, para orar, tienes que calificar. Para dar gracias también tienes que calificar. Y para velar también tienes que calificar. Porque no cualquiera puede orar, porque sus oraciones no llegan a ningún lugar. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres sellado con el Espíritu Santo, entonces tus oraciones son vanas, porque no existe una verdadera comunión, como dice la Biblia. ¿Se fija? Entonces imagínense una persona, un religioso que nada más está orando y velando y dando gracias, pero él no está conectado con Dios, no tiene el Espíritu Santo, usted está orando de embalde, dando gracias de embalde y velando de embalde, se va a sus supuestas vigilias. ¿Sí me entienden?
Entonces es muy importante que el verdadero cristiano, porque el hombre principalmente, ¿por qué el hombre tiene que velar y dar gracias y orar? Porque él debe de dar el ejemplo a la mujer, a los hijos y a los sirvientes, ¿verdad? Porque el hombre siempre es como Cristo, ¿va? Este es el orden de Dios, ¿va? Cristo, el hombre, o Señor, o Máster, o amo. Entonces la iglesia es como si fuese la mujer, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que mujeres se tienen que sujetar al hombre. Entonces la iglesia se tiene que sujetar ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Aquí no dice que la cabeza de la iglesia es tu concilio, tu denominación, tu partido, ¿verdad? No, ¿ah? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Y los hijos se tienen que someter, fíjese muy bien, a la mujer, al hombre y a Dios, ¿verdad? Los sirvientes se tienen que someter a los hijos, a la mujer, al hombre y a Dios. La mujer se tiene que someter al hombre y a Dios. Pero si el hombre le dice que haga algo mal, ¿quién va a dar cuentas? El hombre, ¿verdad? Por eso Dios tiene un orden divino. Nadie puede romper un Dios de orden, nadie puede romper el orden de Dios, porque si tú rompes el orden de Dios, tú haz de cuenta que estás rompiendo el orden de la creación. Entonces vamos a ver Colosenses 3:18 al 25, ¿va? Casadas, estar sujetas a vuestros propios maridos como conviene al Señor, ¿verdad? En la Biblia en inglés dice como fit, como encaja, pero también en Efesios nos dice que en todo, ¿verdad? Porque muchos leen ese versículo y dicen, pues nada más lo que encaja en el Señor, lo demás no me someto. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque es agradable al Señor. 21, no provoquéis a vuestros hijos para que no sean desanimen. Siervos, obedecer en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan al hombre, sino como sencillez de corazón, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Entonces, si usted se fija, es como un círculo, fíjese, el esclavo, los hijos, la mujer, el hombre y Dios y la iglesia, todos sirven. Todos sirven, ¿va? Porque van a decir, oh, bueno, el hecho que el hombre sea cabeza de la mujer no quiere decir que el hombre no le sirva a la mujer. Él tiene que ir a trabajar, tiene que ver por sus hijos, por ella, tiene que protegerla, eso es servir. ¿Se fija? Entonces, Jesús vino a servir, no a ser servido. Él demostró, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo demostró él lavando los pies de los discípulos? Entonces, ese es el orden de Dios, ¿va? Que nosotros debemos de servir. El esclavo también debe de servir a Dios y todo es un círculo, porque cuando todos servimos, hay algo que nos hace más fuertes, se llama comunión, ¿verdad? Porque imagínense, si tú estás en una familia disfuncional, ¿verdad? Y tus hijos no le quieren servir ni al papá ni a la mamá, ni mucho menos quieren ir a la iglesia, entonces no es una familia funcional. Entonces la familia de Dios también tiene que ser funcional, así como la familia secular tiene que ser funcional, ¿va? Unos se sirven con otros. ¿Qué dice la Biblia? Que el que sirve tiene mayor rango en el cielo. Dios no viene a servir, sino a ser servido, ¿verdad? Cuando por ejemplo, una vez fuimos a una comida hace muchos años, a un aniversario de una iglesia que eran como 35 años o 40 años que estaban cumpliendo en una iglesia en México y nos invitaron y a ver pastores a comer y había un montón de gente y había bien poquita comida. Le digo, no, yo no como, primero la gente, yo tengo que enseñar lo que enseña Cristo, que primero ellos comen y ya si me alcanza a mí yo como, si no ellos tienen más necesidad que yo, ¿verdad? Pero no, primero los pastores, primero los líderes. Eso no es servir. El líder enseña a los otros que él debe ser humilde y sumiso y ellos primero. Primero el nuevo que llega a la iglesia, primero los que van llegando a la iglesia, los güeyes vayan y coman primero, les quieren un cafecito, ¿va? O quieren comer, ¿va? Porque ahí se demuestra a Dios.
no de la forma que nosotros pensamos. Dice el 3, dice orando, no dice al mismo tiempo, dice orando juntamente también por nosotros, que Dios abra la puerta para hablar del misterio de Cristo, el cual también yo estoy preso. ¿Por qué Pablo estaba preso? ¿Porque robó? ¿Porque hizo un fraude? ¿Porque mató? Antes mató cuando era Saulo de Tarso, pero ¿por qué él estaba preso? Por hablar la verdad. ¿Sabía que usted puede ser preso en cualquier país por hablar la verdad? ¿Sabía eso? Porque a la verdad muchos tú los desmascaras y la gente que es corrupta, que es mala, no les gusta eso. Entonces, hablar verdad, hay persecución para hablar la verdad. Ya sea secularmente o en las Sagradas Escrituras, siempre hay persecución porque a nadie le conviene la verdad. Entonces, dice, porque Dios ha abierto puertas, ¿verdad? No es que Dios cierra puertas y abre puertas, no. Eso no. Eso es una sola vez para tu salvación. Él ya cerró las puertas del infierno y abrió las puertas del cielo. Al decir Pablo, él abre puertas, y como dice en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 3 también menciona abrir puertas en la iglesia de, creo que de Filadelfia. Se refiere a que él nos va a dar oportunidad de predicar el evangelio libremente. A eso se refiere a abrir puertas. ¿Quieres que Dios te abra una puerta? Predica el evangelio. Pero Dios no te va a abrir una puerta para tus propósitos tuyos. Ay, Dios, ábreme una puerta para un trabajo. Dios no vino a cumplir tu propósito de tu trabajo. Si tú dices, Dios, ábreme puertas para predicar el evangelio, el mismo Dios te consigue el trabajo. Dios, ábreme puertas para que yo pueda sanar. Predica el evangelio y Dios te sana, porque te necesita sano para predicar el evangelio. ¿Te fijas? Entonces dice, para hablar los misterios de Cristo. Entonces vemos aquí, el primer misterio, ¿qué es? El evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, siempre lo mencionamos en todos los estudios, y resucitó el tercer día según las Escrituras. Pero también tiene que hablar otras cosas, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene que hablar la piedad. ¿Qué es la piedad? Que Cristo es Dios. ¿Se fijan? Tiene que hablar que Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo se mueve dentro del creyente, aquí en el hermano Juan Pérez, y el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, y nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. 3, tenemos que dar el misterio a otros de qué? Del rapto, que un día Jesús va a venir por su iglesia. El 4, de la iniquidad, ¿verdad? Que hay muchos anticristos y un día se va a poner el hijo del pecado, después va a tratar de imitar la resurrección, el hijo de perdición, ¿verdad? Es la piedad, Cristo en nosotros. No, aquí me faltó uno. Cristo y la iglesia. ¿Quién es Cristo y la iglesia? Cristo y la iglesia es que somos el cuerpo de Cristo. Eso es un misterio, ¿verdad? Ya describimos después el rapto, después iniquidad, que hay muchos anticristos, y un día va a ser el hijo de perdición, el mismo Satanás en el trono, el misterio Babilonia. El evangelio, pastor, y la piedad es uno. No, el evangelio son todos estos. No, ok. Y Ya entendí. en la restauración de Israel. Acuérdense que es un Dios de 7. Entonces, esos son los misterios. Tenemos una biblioteca con los 7 misterios, pero todos son revelación del Evangelio. ¿Sí me entienden? Revelación del Evangelio son todos esos. Entonces, al tú tener el Evangelio, no solo predicas el Evangelio, le enseñas a otros que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo ora por en tu cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que un día vamos a ser raptados, que Satanás va a tratar de usurpar el lugar de Dios y nosotros vamos a ser raptados antes, que
el misterio Babilonia, que quién es la gran ramera y cómo el anticristo va a ser patrocinado y que Dios va a volver a lidiar con Israel. Entonces tenemos que saber eso. Fíjense, mucha gente se dice ser cristiano y se dice ser cristiano y no conoce esos misterios. Se siente israelita. Cuando van a ser restaurado Israel, ¿verdad? No saben el misterio Babilonia. Muchos niegan el rapto. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo van a ser de Dios? Muchos dicen que Jesús no es Dios o Jesús es 50% Dios. Entonces, ¿cómo? Solamente la iglesia conoce estos misterios, si usted no lo sabe, la verdadera iglesia, porque el Espíritu Santo lo redarguye, pero todo viene a través del misterio más grande, que es el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es un misterio? Porque hasta el día de hoy vemos que otros no predican el Evangelio, muchos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Mucha gente no predica el Evangelio. Mucha gente dice, Jesús está tocando a tu puerta, abre tu corazón, invoca el nombre de Jesús. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es creer lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la única forma de ser sellado. Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por fe y gracia, esto no de nosotros. Efesios 1, 13 dice, porque creíste al Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces tenemos que tener esto, y esto se llama redimir el tiempo, porque estamos haciendo lo correcto para Dios, ¿verdad? Y dice la segunda parte, ¿verdad? Orando juntamente nosotros para que abra puerta de la palabra del misterio de Cristo, por el cual yo también soy preso. Entonces Pablo, ponga mucha atención, Pablo era preso. Si usted no sabe, en la época romana los presos romanos eran esclavos también, si usted no lo sabe, porque ponían en un barco a remar a todos los presos. ¿Sabía eso? Los ponían a trabajar. ¿Quién cree que hizo todos los caminos romanos? Todos los esclavos, todos los presos. Y había mucho más blancos que negros esclavos. Un tercio de la población era esclava. Entonces Pablo, al ser detenido por hablar la verdad, él pasó a ser esclavo. Por eso él sabe el sistema de esclavo. ¿Por qué él sabía ese sistema? Porque él también era esclavo. Dice, yo también estoy preso, yo también soy esclavo. Esa es una de las cartas carcelarias, que escribió 4 cartas carcelarias. Una de estas es Colosas. La escribe desde dentro de la cárcel cuando estaba en su primera prisión en Roma, ¿se acuerdan? Entonces vemos como que muchas veces tú le puedes decir, Pablo era esclavo, y tú muchos van a decir, ¿qué? No saben. Esclavo de Dios, esclavo de Jesús. Ellos piensan, no, esclavo por el Evangelio, preso por el Evangelio. No, él era esclavo físicamente. No lo ponían a remar un bote porque ya estaba viejito, pero era un esclavo. Pablo hacía lo que los romanos le dijeran. Pablo lo tenían en prisión domiciliaria, no viendo Netflix en el internet. Lo ponían a limpiar toda la casa, lo ponían a limpiar todas las letrinas, todo lo que ellos quisieran los romanos, porque él era esclavo. Y le daban de comer como esclavo. Y el único derecho que tenía el apóstol Pablo era que él pedía era papel y pluma, papiros y tinta para escribir, ¿verdad? Porque la pluma se la arrancaba a él, que estuviera mal parado para escribir. Entonces vemos como que Pablo escribe este orden de Dios, es un orden divino. El hombre siempre es como si fuese Dios, pero no es Dios porque es cabeza de la mujer, ¿verdad? Pero el hombre siempre tiene que estar sometido a Dios, la iglesia tiene que estar sometida a Dios, pero el sirviente tiene que estar sometido a todos. Pero todos tienen que servir. Todos tienen que servir. Ahí nadie se escapa, ¿verdad? Hasta el amo tiene que servir a los esclavos, ¿verdad? Les tiene que proporcionar. Un buen amo cristiano les proporcionaba casa, hogar, un lugar para que ellos descansaran el verano después de las 2 cosechas. Les proveía familia. Vean
se compraban un esclavo, entonces veían que el esclavo ya se le quemaban las habas, le compraban una esposa. O sea, los amos venían por ellos. No, ahí te ves, tú te consigues tu esposa, no, ellos justamente les daban todo, hasta escuela, educación. Si usted no sabe, en la guerra civil en los Estados Unidos, había 2 millones de esclavos, más de 750,000 soldados participaron en la guerra contra el norte. ¿Por qué si eran esclavos y según estaban peleando por la esclavitud? Porque ellos pelearon para que no se terminara la esclavitud, porque ellos querían estar en el sistema. ¿Se fija? En las películas, pastor, cuando hacen películas con referencia a la esclavitud, ellos no ponen que ellos les daban escuela a los esclavos, al contrario, ellos ponen que los esclavos eran gente inculta en todo el sentido de la palabra, que no leían, no sabían leer, no los enseñaban. Si los esclavos fueran incultas y no sabían leer, como te platican en Hollywood, no hubiera miles de cartas en la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos escritas por los esclavos. Miles de cartas que ellos dan testimonio de sus amos que eran buenos. Entonces, el segundo estudio que vamos a ver un poquito más de los esclavos, y usted va a ver que por qué nos llenaron de esas mentiras. El gobierno del norte nos llenó de esas mentiras para justificar la guerra civil, porque no tenían cómo justificarla, porque ya les habían caído Inglaterra y otros países porque hicieron guerra. Entonces ellos, para sacársela de la manga, dijeron la esclavitud, pero realmente no fue por la esclavitud. Y lo vamos a ver en el siguiente estudio, y usted nos está viendo, quédese con nosotros o búsquenos. El estudio se va a llamar La verdad sobre la esclavitud. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque cuando hablas verdad te ponen preso. Porque es increíble que tú lees en Wikimedia, en libros de historia, y habla como dice la hermana, habla que los del sur eran unos bárbaros y malos y maltrataban a los esclavos y no los querían y no estudiaban ni nada y violaban a sus mujeres. Hasta las mismas americanas cristianas, las madres, le daban a las nodrizas negras sus propios bebés para que los amamantaran y que los cuidaran para que crecieran. ¿Usted cree que entonces, si usted era tan malo, pues le iban a matar a su bebé? Eso es imposible. Pero fue así. Pero hay dos lados de la historia de la esclavitud. Por eso, si tú vas a un buen colegio, te enseñan la historia real de la guerra civil. Si vas a un colegio falso o un colegio patito o un colegio en internet, quizás te enseñen una cosa falsa. Hasta para la historia hay que tener mucho cuidado. El problema aquí de la esclavitud es que había dos fuentes: la Unión, que era el norte, y los confederados del sur. Entonces los escritores del sur escribieron la versión que eran cristianos, que es más probable que lo que pasó, y los escritores del norte eran pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero hay muchos libros, si usted busca en internet la verdad sobre la guerra civil, y usted se va a dar cuenta de las atrocidades que hizo en ese entonces Abraham Lincoln contra el sur. Y todo fue no por los esclavos, sino por el dinero. Entonces vemos que seguimos adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice: para que se manifieste cómo yo debo de hablar. Al hacer ellos esto, Pablo está manifestándose como él debe de hablar, ¿verdad? Si los colosenses, ¿verdad? Y Hierápolis, otra ciudad, otra iglesia que estaba ahí, la iglesia de Ninfas también estaba muy cerca, que era en una casa, la iglesia de la Odisea, que estaba ahí cerca, se manifestaban así. Entonces estaban dando la razón de la buena doctrina de Pablo. Por eso dice, para que se manifieste como yo debo de hablar, yo, Pablo, ¿verdad? 5 dice: andad en sabiduría con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes que eres un cristiano? ¿Verdad? Dicen, y tú le preguntas a cualquiera, haces una encuesta en la calle y te dicen,
Por tus frutos los conoceréis. ¿Va? Siempre te dicen eso, ¿va? Bueno, vamos a hacer un arbolito, ¿va? Por tus frutos, ¿va? Por tus frutos los conoceréis. ¿Ok? Dijo quién, el maestro de Galilea, y tiene razón el maestro de Galilea, pero para que un árbol crezca y para que un árbol dé fruto, para que un árbol dé fruto, mucho fruto al 100%, tiene que haber algo que se llama tiempo. Entonces, si tú redimes el tiempo, estás haciendo lo correcto. Por ejemplo, supongamos, un día tiene 24 horas, ¿verdad? De las 24, ¿cuántas duermes? 8. Te quedan, ¿cuántas? 16, ¿verdad? De las 16 trabajas 8 horas en un trabajo normal y te transportas, te quedan 10 horas. Entonces, de esas 10 horas, 3 horas vas a comprar la comida o comes en la tarde, te quedan 3 horas libres. De esas 3 horas libres, si tú no le das 1 hora y media al Señor diarias, no es cierto que seas un cristiano. Porque la mayoría de religiosos lee un versículo en la Biblia, ora 5 minutos y se va a dormir. Entonces no está redimiendo el tiempo. Porque ¿de quién es el tiempo? De Dios. Y el tiempo pasa y ya no lo vuelves a recuperar. Por eso dice redimiendo el tiempo. Entonces, por lo menos tú tienes que dedicarle al Señor 1 hora y media, ya sea orando, devocionales. Tú te vas a la licencia y llevas tu Biblia a leer ahí en la fila. O agarras tu teléfono y te pones a leer, te pones a estudiar, porque es un mandamiento estudiar. Por eso hay tanto cristiano que no habla con denuedo, porque no estudia. ¿Se fija? Es una barbaridad. Entonces dice, vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada, con sal. ¿Cómo tu palabra va a ser sazonada con sal? ¿Cómo tu palabra va a ser sazonada con sal si tú no tienes tiempo para cocinar? Porque para una buena cocinera, quiero que sepas que para que ella tenga un buen sazón, no aprendió a cocinar ella viendo a Chepina en la televisión. Desde chiquita ella cocina y se quema y hace esto y lo otro, y la abuela le enseña y pasa mucho tiempo para que ella tenga un buen sazón. O usted dígame, ¿qué cocinero tiene un buen sazón que nada más estudió un curso por correspondencia de cocina y ya tiene un buen sazón y ya es un chef? Nadie. Se lleva ¿qué? Tiempo. Por eso dice que tu palabra sea con sazón y con sal, pero la única forma que sea con sazón y con sal es que redimiendo el tiempo, ¿verdad? Teniendo tiempo para Dios, ¿verdad? Quizás no tengas 1 hora y media corridas, pero durante el día, durante estas 16 horas, quizás vas manejando, vas escuchando algo en la Biblia, vas orando, porque el mandamiento es orar sin cesar y estudiar. Entonces puedes buscar a Dios, hacerle un huequito a Dios durante el día, pero si tú no haces un huequito por lo menos 1 hora y media, es mentira que tú digas que eres cristiano. Entonces, eso es redimir el tiempo para que Dios te abra la puerta, para que puedas hablar con denuedo y tengas sazón y gracia para hablar la palabra de Dios. Porque cuando viste una cocinera que vio al Chepina, se le va a quemar hasta el agua. Entonces dice, vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué cree que tú le preguntas a alguien y te dicen, no sé, pastor, ¿por qué esto? Mañana te digo. Así tenemos un pastor nosotros. Yo cuando empecé, dice mi esposa, yo tengo esta duda, le decía a mi esposa, decía, pues pregúntale al pastor. Y íbamos y le preguntamos al pastor, y el pastor me decía, mañana te traigo la respuesta. Y llegaba el otro día y me llegaba sin respuesta, me llegaba con 10 citas de concordancia. Eso no es una respuesta. ¿Se fija? Entonces, si tú tienes un buen sazón y redimes el tiempo, vas a poder dar una respuesta correcta. ¿Verdad? No, como me preguntaron hace una semana, ¿no? Que si yo me casé, que yo no me casé con esta, que
cuando llegue el milenio, ¿con cuál mujer voy a estar? Y respuesta como el perro de las dos tortas, con ninguna, porque eso es lo que te interesa. Eso es lo que te interesa. Dios no lo vas a burlar. Cuando estés ahí en el milenio de solapa, es que, ay, no hubiera pensado tanto tontería cuando estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque no le dices prioridad a quién, a Dios. Es lo mismo que le preguntaron a Jesús. Si una mujer repudia y se muere y se casa el hermano, ¿quién va a hacer esto? Dice, mira, ni se casan ni esos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo que ni se casan ni dan al casamiento? Porque ellos no iban a estar. Porque esa era su prioridad de ellos, el ingli, el ángala. Entonces, ya ve cómo Dios no lo puedes burlar. Le están preguntando al mismo Dios. Entonces dice 6. Vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo debe responder a cada uno. Todo mi estado, no dice mi situación, os ha saber Tíquico, iban a mandar a Tíquico, hermano amado y fiel Tíquico, y hermano amado y fiel ministro y consiervo del Señor. Tíquico era uno de los mejores estudiantes del apóstol Pablo o enseñado por el apóstol Pablo, al igual que Timoteo, si usted no sabe. Entonces, dice, yo les voy a mandar a decir cómo está mi estado. ¿Qué iba a ir Tíquico a Colosas y le iba a decir, ¿sabes qué? El apóstol Pablo está, ¿cómo está ya el apóstol Pablo? Está bien, le están llegando las ofrendas, él es apóstol. No, está amolado, es esclavo, se las ven negras, Onésimo y eso se reparten un pedacito de pan para que ellos vieran la situación de él, no para causar lástima, sino para dar el ejemplo de lo que dice en Filipenses 4, todo lo puedo, en la escasez o en la abundancia, tengo la mitad de una arepa y la otra mitad se la doy a Onésimo, todo lo puedo en Cristo. No para causar lástima, dice, todo mi estado hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro, consiervo del Señor, el cual os he enviado para esto mismo, que conozca vuestro estado. Esa fue la salvación de Colosas. ¿Sabía eso? De Tíquico, mandar a Tíquico a Colosas. Si hubieran mandado a Tíquico a la Odisea, Tíquico, le hubieran mandado a la Odisea, no hubiera sido toda la iglesia tan salva como vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Porque ninguno era salvo en Apocalipsis, en la Odisea. Por eso Jesús dice, no eres frío ni caliente, no eres ni Juana ni Chana, no pichas ni dejas cachar. Dice, te voy a escupir de mi boca. ¿verdad? Le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya Epafras, el que la había fundado, ya estaba de vuelta con Pablo, ya no estaba ahí, y apenas a Tíquico lo iban a mandar a Colosas, y de ahí él se iba a ir a Hierápolis y de ahí a la Odisea, pero nunca llegó a la Odisea, dicen los eruditos. Llegó la carta que mandó el apóstol Pablo, porque vamos a ver que mandó una carta a la Odisea en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios 8, el cual os he enviado para esto mismo, que conozca vuestro estado y consuele vuestros corazones, ¿va? ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosas había sido también engañada, ¿verdad? Y habían predicado otras cosas. Ya vimos en el capítulo 1 y 2, les trataron de meter liebre por gato, los trataron de judaizar, les trataron de decir que ya se les había pasado el rapto, ¿se acuerdan? Entonces va a mandar para consolar sus corazones. No, estamos bien, estamos esperando al Señor, estamos esperando al rapto como todos. Para eso le iba a mandar, ¿va? Y dice el 9, con Onésimo. ¿Quién es Onésimo? ¿Va? ¿Se acuerdan de la carta de Filemón que él escribe a Onésimo? ¿Verdad? Él escribe a Onésimo cuando escribe la carta de Filemón. Entonces, amado y fiel hermano, el cual Onésimo es de la carta de Filemón, ¿va? Él escribe a Filemón que su esclavo Onésimo había escapado y estado con Pablo, que lo recibiera como si fuera hijo de él.
amado y fiel hermano, el cual está con vosotros, os hará saber todo lo que acá se hace. Y Aristarcho, uno de Tesalónica, mi compañero de prisión, no dice prisiones porque solamente estuvo una sola vez, en la Reina Valera 60 dice prisiones, no, dice prisión porque estuvo una sola vez con Pablo. Aristarcho estuvo una sola vez con Pablo, dice compañero de prisión, nos saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿sí sabe quién es Marcos? Marcos es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Dice el sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamiento, si viniere a vosotros, le recibiréis. O sea, ¿Marcos iba a llevar mandamientos a la iglesia? No. O sea, recibirá ese mandamiento, quiere decir el apóstol Pablo que si va Marcos, lo reciban bien. Que ese es el mandamiento apostólico. Que lo reciben como si fuese él, ¿verdad? 11, y Jesús llamado el justo, ¿verdad? Los cuales son de la circuncisión. Estos son mis colaboradores, ¿verdad? De hebreos, de los judíos. Son mis colaboradores, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Vamos a ver Efesios capítulo 5. Capítulo 5 del 21 en adelante. Y dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Como aquí va, todos nos tenemos que sujetar, ¿verdad? Efesios 5, ¿qué? 5, 21 en adelante. Todos nos tenemos que sujetar los unos a otros, dice el 21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas sean sujetos a sus propios maridos como el Señor. O sea, las casadas sujetarse al marido como sujetarse al Señor. ¿Ah? Lo que dice la Biblia. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y el Salvador del cuerpo. ¿Cómo pues la iglesia está sujeta a Cristo? También las casadas sean a sus propios maridos en todo. Ahí no dice que lo que es cristiano, lo que es bíblico, lo dice en todo, porque si el marido dice que la mujer haga algo mal, el que va a dar cuentas es el hombre. ¿Se fija? En todo. Dice, sean sujetas en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, y se entregó por ella a sí misma, para santificarla, purificando el lamento del agua de la palabra. ¿Ven? Vemos cómo la Biblia nos dice lo mismo exactamente. Y vemos en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6, dice, siervos, ¿verdad? Los esclavos, obedeced a los que son vuestros señores según la carne, con temor y temblor. ¿Por qué dice señores según la carne? Porque ellos también tienen un Señor celestial. Temor y temblor, a sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. ¿Se fija? Entonces es muy importante que veamos el orden divino de Dios. Que el orden divino de Dios es que la mujer se sujete en todo, los hijos se sujeten en todo, los sirvientes en todos. Entonces cada uno, por ejemplo, los hijos hacen que el sirviente o el esclavo haga algo indebido, el que va a dar cuentas es el hijo. Si la mujer dice a los hijos, hagan esto, hagan lo otro, entonces la mujer va a dar cuentas porque están obedeciendo en todo, ¿se fija? Entonces si el hombre le dice que haga algo a la mujer que no es de Dios o lo que sea, el que va a dar cuentas es el hombre. Y va a llevar la responsabilidad, porque Dios es un Dios de orden. Por eso lo puso como cabeza. No nada más lo pusieron como cabeza para mandar. No. La cuestión de eso muchos no entienden, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues, yo soy la cabeza de la mujer. Sí, tú eres la cabeza de la mujer, pero eres el responsable de la mujer y tú vas a dar cuentas por la mujer y tú vas a dar cuentas de todo lo que ella haga mal. Porque ella se supone que tiene que estar sujeta a ti. Entonces es muy importante, ¿verdad? Como es el orden de Dios, no se le escapa a nadie. Entonces, a la hora que Dios dé un chicotazo, pues no se le va a dar a la mujer, se lo va a dar al hombre. Y si los hijos fallan, ¿a quién se lo va a dar el chicotazo? A la mujer. Así, igual. Entonces, si el esclavo le falla a uno de estos cuatro,
el que se lleva el chicotazo son los tres. ¿Se fija? Entonces el que gana aquí, como dice Jesús, el último será el primero, porque el último no tiene responsabilidad, porque tiene que obedecer. Pero tienen que obedecer a los hijos, a la mujer y al hombre. Sí, pero si por ejemplo hacen que el sirviente haga algo mal, los tres pagan. Y si uno de esos no quiere obedecer, Y si uno no quiere de esos obedecer, pues entonces ellos van a pagar las consecuencias solos. Por ejemplo, muchas mujeres dicen, ¿por qué le voy a obedecer a mi marido? Entonces ella paga las consecuencias solos. ¿Por qué? Porque obviamente si ella no está sujeta a su mujer, no es una sola carne. No están casados. Ella cree que está casado con un papelito. A lo mejor se fue a casar a la catedral donde se casó Talía, pero no. No sirve de nada porque no está casado legalmente. O un hijo no es un hijo, es un hijo de desobediencia. Entonces, los hijos de desobediencia, tanto el hombre como la mujer, reciben disciplina, ya sea del papá o de Dios. Se fija por desobedientes. Dios tiene el sistema bien hecho. Nosotros es lo que nosotros lo hemos alterado. Ahora por el feminismo y eso, no, que las mujeres, que arriba las mujeres, que vamos a ser presidentas. Bueno, entonces hay consecuencias. No digo que una mujer no tiene la capacidad de ser presidente o de eso, pero Dios puso un orden por algo. Por algo. No porque se lo sacó de la manga o porque el hombre es machista, no. Porque si fuera machista, el hombre no recibiría disciplina. Pero el hombre recibe disciplina porque todos los que están sometidos bajo él, si él les manda mal, él paga. Entonces eso no es machismo, eso es justicia divina, para que se pongan las pilas. Entonces seguimos adelante, seguimos en Colosenses 11, ya lo leímos, dice, los cuales son de la circuncisión y los son mis colaboradores en el reino de Dios. Reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino espiritual. El Espíritu Santo dentro del creyente. Reino de Dios. Y el reino de los cielos es el reino físico en el milenio, cuando Jesús se va a sentar en el trono por 1000 años y va a lidiar otra vez con Israel y todo el mundo y también la iglesia va a estar ahí. Entonces el reino de Dios es físico, espiritual, y el reino de los cielos físico. Por eso cuando en Juan 3 Jesucristo le dice a Nicodemo, dice, y tú me preguntas, ¿eres maestro? Dice, para nacer de nuevo tienes que meterte dentro del vientre de tu madre. No, dice Jesús, tienes que nacer del agua y del espíritu. Del agua es cuando la mujer está embarazada y tiene una bolsa de agua, el niño nace físicamente, y del espíritu, cuando el Espíritu Santo vuelve a ser la nueva creación. ¿Cómo es la nueva creación? Cuando Dios amalga el alma y su espíritu en uno solo. Entonces, nada más tenemos el cuerpo incompleto, ¿verdad? Ya cuando tengamos un cuerpo glorioso, ya no somos tres partes, no, somos uno. ¿Se fija? Ya en el cielo vamos a ser, ya en el cielo ya no vas a ser tres partes, vas a ser alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Ya cuando llegues al cielo vas a ser nada más una unidad como Cristo, como Dios, uno. ¿Se fija? Ahorita el redimido es la nueva creación, está así. Ya nada más le falta uno por eso estamos completos, porque aunque estemos así, no somos dos, somos tres, porque en nuestro cuerpo, nuestra vida, dice la Biblia, que está escondida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces dice, Epafras, ¿quién fue Epafras? El que fundó Colosas, ¿se acuerdan? El que fundó Hierápolis, el que fundó la Odisea. Dice, Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, os saluda. ¿Por qué os saluda? Porque yo no estaba ahí, ya no estaba en la Odisea, ya estaba en Roma. Epafras regresó a Roma, ¿se fijan? Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, os saluda, siempre esforzándose fervientemente, como dice en Judas, ¿verdad? Por vosotros en oraciones, para que perseveréis perfectos y cumplidos en toda voluntad de Dios. ¿Cómo Dios te considera perfecto? Orando, dando gracias y velando.
te considera perfecto, ¿verdad? Aunque hagas cosas indebidas, aunque te equivoques a veces, si estás haciendo lo que dice Dios, te considera perfecto. Por eso era la oración ferviente de Epafras. Dice el 13, que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros. ¿Por qué? Porque él fundó la iglesia, él tiene gran celo. Cuando Pablo fue en esa área, mandó Epafras para Hierápolis, para Colosas y para la Odisea, ¿verdad? Fue cuando fue él a Efesios. Él fundó Efesios y Epafras se separó para fundar esas 3 iglesias. ¿Se fijan? Él era un buen siervo, fundó 3 iglesias en 3 diferentes ciudades. Al igual que Pablo, él no se quedó en una sola ciudad, se fue a otra. La Odisea no resultó, porque ahí salieron más alacranes que cristianos, pero intentó. Y dice que yo doy testimonio de él, tiene gran celo por vosotros. O sea, dice Pablo, yo meto las manos en el fuego, que él tiene gran celo por ustedes, para que se cumplan la voluntad de Dios. Dice, y los que están en la Odisea, y ellos en Hierápolis, ¿verdad? Esos 3 lugares, Colosas, Hierápolis y la Odisea, 3 ciudades que están como a 60 kilómetros separadas cada una. Dice, os saluda Lucas. ¿Quién es Lucas? El que escribió el Evangelio, ¿verdad? Lucas, el médico amado. Y Dimas, ¿verdad? Dimas no se sabe técnicamente quién es, pero Dimas en griego quiere decir gobernante o alguien que tiene un cargo público. Muchos creen que vino él de Tesalonia, ¿verdad? Porque en 2 de Timoteo 4 lo menciona. Pero también en 2 de Timoteo 4 dice que él se fue al mundo. ¿Se fijan? Era estudiante del apóstol Pablo, al igual que Epafras y de Tíquico y de Lucas y de Marcos, pero Dimas se fue al mundo. Era un falso cristiano. Entonces, imagínense, si pudo engañar al apóstol Pablo, que es falso cristiano, pues pueden engañar a muchos los falsos cristianos. Se fue al mundo, ¿verdad? Se fue al mundo, ¿verdad? El único que no puede engañar es a quién, a Dios, porque al hombre se le puede engañar. Dice 15, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Ninfas es un nombre mitológico griego, ¿verdad? Que quiere decir que es una persona divina, pero era su nombre de esa persona. O sea, que él era un medio dios, o sea, mitad dios y mitad hombre. El nombre de Ninfas. Y la iglesia que está en su casa, pero era una persona que daba su hogar para que hubiera una congregación ahí, ¿va? Ninfas no se sabe si era hombre o mujer, los eruditos, pero sabemos que es alguien que proporcionó su casa para que se hiciera la palabra de Dios ahí, ¿verdad? 16. En cuanto esta carta fuera leída entre vosotros, haced también ser leída en la iglesia de Laodicenses. Y fíjese muy bien, y dice, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces existió una epístola de la Odisea, pero esa epístola, muchos eruditos, y en 1 Corintios nos dice que Pablo estaba muy enojado porque se dio cuenta que los laodicenses cambiaron las palabras de la epístola, y por eso Dios no la permitió que se metiera dentro del canon. ¿Se fijan? Dios desapareció todas las copias de la Odisea, porque si no hubieran reunido esa copia para añadirla al canon, pero Dios la hizo que se desapareciera, por lo mismo, porque eran corruptos. Y si vemos en Apocalipsis, nada más 2 o 3 personas eran salvas en la iglesia de la Odisea. Y muchos dicen, ¿y cómo que no nadie era salvo en la Odisea y era iglesia y Jesús la llama iglesia? Pues también hay iglesias falsas. Dice, escribe al ángel de la iglesia, no quiere decir que sea una iglesia real o falsa, dice, escribe al ángel de la iglesia. Y dice, donde haya 2 o 3. Donde sí, Epafras era salvo porque Pablo metía las manos
quemamos en el fuego. Entonces Epafras regresó a Roma, entonces a lo mejor era el único salvo en toda la Odisea. Y él y dos más, ¿va? Pero vemos que había una epístola la cual Dios no la permitió dentro del canon, ¿va? ¿Por qué? Porque los laodicenses trataron de cambiar la doctrina a tratar de judaizar. Sí, vamos a hacer someter el hombre, que el hombre es cabeza de la mujer y los hijos, y también nos vamos a guiar como fichas de dominó ahí lo pusieron. Oh, y también vamos a tocar el shofar. Y también vamos a pedir y exigir diezmos. Entonces, por eso Dios la quitó del canon. ¿Se imaginan si la epístola de la Odisea estuviera corregida por alguien corrupto y dijera que la iglesia tiene que tener diezmos? Hubiera gran controversia, pero Dios no se equivocó, Dios quitó a ellos porque todo el mundo está enfocado ¿a qué? Al dinero, desgraciadamente. Entonces dice que la leáis también vosotros y decid Arquipio, ¿verdad? Arquipo era un campeón del evangelio, lo llaman los eruditos, que era amigo íntimo de Filemón. Si usted no lo sabe, de la epístola de Filemón, del que le escribe Pablo, que tenía a su esclavo Onésimo, era gran amigo de él. Mira por el ministerio que tú has recibido en el Señor, para que lo cumplas, la salutación de mi mano Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros, amén. Esta epístola la escribió Pablo desde su primer encarcelamiento en Roma a los colosenses, que estaba juntamente con Tíquico y Onésimo, ¿verdad? Pero si vemos en la carta, en los hebreos, por eso los hebreos escriben de derecha a izquierda, si se fija. También en una carta a los hebreos escriben la salutación al último, no en un principio de la carta. ¿Cómo es una carta el día de hoy? Saludos, ¿cómo están todos? Queridos amigos lectores, ¿cómo están? No, la salutación es al último, no al principio. ¿Se fija? Y eso es muy importante que nosotros veamos la escritura hebrea, ¿verdad? Que ellos escriben así, ¿verdad? Al revés que nosotros. Y también ellos, las cartas, las salutaciones hasta abajo, ¿verdad? Entonces, si vemos los cuatro ministerios que dice, y Dios dio esos ministerios: apóstol, profeta, evangelista, ¿verdad? Pastor y maestro, o rabino, habla del mayor al menor. Y ahora no, ahora porque tienen 0 en matemáticas y 0 en conducta, dicen el apóstol es el mayor, pero el apóstol es el menor, porque él enseña la sumisión y la humildad. El apóstol es el menor de los ministerios, y el rabino es el mayor, el que enseña y el que es pastor. Por eso dice pastor y rabino, no dice maestro, dice pastor y rabino, o pastor y doctor. Entonces se fija cómo ese orden tiene mucho que ver para nosotros cuando leamos algo en la Biblia entendamos que, y si no, corregir el error teológico a otro, ¿verdad? Pues este epístola es muy importante porque parte de este epístola muchas son salutaciones de todos los que estaban en la iglesia, todos los que los ayudaban. Pero si podemos ver a un hombre que fue a tantos lugares, tantos viajes misioneros, tantos gente lo conoció, ¿verdad? Tenía pocos amigos o pocas personas fieles. ¿Por qué? Porque la iglesia es un rebaño pequeño, no es una gran cantidad. No le dice Pablo, lo saluda mi mano y los 2000 de la iglesia que tenemos aquí. No, 4 o 5 los que estamos aquí, que somos fieles. Y uno de ellos, el Dimas, dice en 2 de Timoteo capítulo 4 que lo abandonó y se fue al mundo. Antes de él morir, se fue al mundo. Entonces esos 4 o 5 o 6 con Lucas quedan 5. Se fijan que no son muchos los colaboradores de Pablo. Ya en la 2 de Timoteo capítulo 2 dice todos los de Asia, la Odisea, y todas las iglesias que menciona, Filadelfia, Pérgamo, todos me abandonaron en la doctrina. Todos me abandonaron.
Pero ¿qué hubo? Consecuencias. ¿Qué pasó con esas iglesias? Pues dice la Biblia que las puertas del Hades no permanecerán contra su vida. ¿Qué pasó con esas iglesias? ¿Por qué cerraron entonces? Porque apostataron, no fueron iglesias. ¿Se fija? No todo lo que se brilla es oro. Por eso Dios nos da un panorama en Apocalipsis de no todos los que se dicen son. Es muy importante que tú redimas el tiempo, ¿verdad? ¿En qué ocupas tú tu tiempo? ¿Cómo dices que tú tienes un Señor y nada más ves a tu Señor una hora el domingo? Eso es ridículo, no tienes ningún Señor, tienes una religiosidad, no tienes ningún Señor, ¿verdad? Porque si fueras un Señor, todo va, te vas a vestir, te vas a cambiar, te miras al espejo, Dios, ¿está bien esta ropa? Dios, voy a ir a tal lado, cúbreme mi entrada como mi salida. Siempre Dios en primer lugar, Dios en primer lugar. Por eso muchos no crecen o no maduran espiritualmente, porque velando es parte de que Dios esté en tu lugar, porque Él es la luz y esa es la antorcha que alumbra tu camino. Como dice Pedro, los días están oscuros y tengo una luz que alumbra el camino, que es Dios, ¿va? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguna pregunta en esta epístola? Pero tenemos que estar, ¿qué? ¿Dando qué? Dice gracias, ¿verdad? Entonces, pues le ponemos la sonrisa al hermano Juan Pérez, se nos olvidó el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta epístola que podemos terminar el capítulo 4. Yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que están viendo este capítulo, que también vean los otros capítulos, Padre, porque es muy importante, son muy doctrinales, porque somos iglesia y nos guiamos por esas doctrinas, porque Romanos 11:13 nos dice que el apóstol Pablo es nuestro apóstol. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. que Dios los bendiga.